aquí con nuestro cuadro. Los temas que habíamos en la semana pasada señalado y nos quedamos precisamente en los 7 derramamientos de la sangre de la pasión de nuestro Señor. El día de hoy tenemos entonces nuestra segunda parte, que les había dicho yo que habíamos cubierto lo que era el sudor de las gotas de sangre, los golpes en el rostro, la barba arrancada, la flagelación y la corona de espinas. Entonces, el día de hoy ya vamos a desarrollar lo que nos faltó, que fue la cruz a cuestas, la crucifixión, el corazón traspasado como una lanza, y luego vamos a ver nuestro segundo tema, que es Jesús, gran sumo sacerdote del nuevo pacto. Entonces, ya habiéndolas ubicado, comenzamos entonces con el primer tema que vamos a desarrollar hoy, que es la cruz a cuestas. Vamos a leer en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 15, los versículos del 20 al 23 de la versión Dios habla hoy. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa de color rojo oscuro, le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo. Un hombre de Cirene llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, llegaba entonces del campo. Al pasar por allí, lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Según el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 19, versículos del 16 al 17, dice: entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Como ustedes pueden ver aquí, los dos evangelistas, más o menos en diferente redacción, pero los dos nos están ubicando con lo mismo, ¿verdad? Que le entregaron la cruz a nuestro Señor y que Él llevó hasta el Gólgota, o sea, el lugar donde lo iban a crucificar. Yo quiero aquí hacer una similitud con dos cosas. Una es que, fíjense que en el libro de Levítico, ahí nos dice cómo era la forma como sacrificaban al cordero para que llevara el perdón de los pecados. Entonces, el sacerdote en ese entonces cogía al animal y le ponía las manos encima de la cabeza y ahí le hacía cargar con todos los pecados del pueblo. Ya después este animal lo sacaban fuera del campamento y lo llevaban al desierto. Dice, había un hombre que lo llevaba ahí, y esta es la similitud que yo quiero hacerles resaltar. Como a nuestro Señor los pecados de toda la humanidad se los pusieron en una cruz que Él llevó a cuestas. Una cruz de lo más pesado, como vamos a ver adelante, para un hombre que de verdad ya no llevaba fuerzas. Y aparte de eso, lo sacan de la ciudad, lo sacan de la puerta. Jesús en el Gólgota no está dentro de la ciudad, a él ya lo habían sacado. Y ahí pues hay cumplimiento con lo que el libro de Levítico decía. Dios escogió una colina en las afueras de Jerusalén como altar, donde el supremo sacrificio de su Hijo Jesucristo se realizaría. Ese lugar es el Calvario o Gólgota, del hebreo Gulgolet y en arameo Gúlgota, que significa calavera, y es el lugar sagrado que nos recuerda su pasión y su muerte.
En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, versículo 26, 27 y del 32 al 33, nos dice: cuando llevaron a Jesús a crucificarlo, echaron mano de un hombre de Cirene llamado Simón, que venía del campo, y lo hicieron cargar con la cruz y llevarla detrás de Jesús. Mucha gente y muchas mujeres que lloraban y gritaban de tristeza por él lo seguían. También llevaron a los criminales para crucificarlos junto con Jesús. Cuando llegaron al sitio llamado La Calavera, crucificaron a Jesús y a los dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Como vemos ahí, el Evangelio según San Lucas es el único que ahorita nos está diciendo que crucificaron a Jesús entre dos criminales. Según la Biblia no hay más detalles, pero sin embargo hay registros históricos sobre las crucifixiones romanas. Los romanos dicen que se caracterizaban por ser muy crueles. Y verdaderamente la crucifixión era un castigo tremendo para el que lo llevaba. La cruz se formaba con dos maderos principales, como nosotros ya lo conocemos, el madero vertical y el madero horizontal. A la parte vertical le llamaban estipes, que pesaban de unas 120 a 150 libras. Y la parte horizontal, que se llamaba patíbulo, y esta pesaba unas 60 a 75 libras. Entonces, haciendo cuentas, aquí había un peso de más de 200 libras. Estas fueron las que le hicieron cargar a nuestro Señor. Tomando en cuenta que él iba sin haber dormido, golpeado hasta el extremo, que llevaba todo el peso mayor a las fuerzas que en él en ese momento llevaba y toda la sangre que había vertido, y sin embargo todavía le cargan esta cruz. El condenado a muerte, según estos estudios romanos, era obligado a llevar en hombros el patíbulo, o sea, solo el árbol horizontal, hasta el lugar de su ejecución. Del pretorio de Pilatos al Calvario se estima que Jesús llevó la cruz entre medio kilómetro y 1 kilómetro, cuesta arriba. O sea, no era un camino plano, no era un camino, podríamos decir, asfaltado o cómodo, sino que iba en las peores condiciones ese camino. Como les digo, él llevando todo en su contra físicamente y cuesta arriba. Según las visiones que tuvo la Beata Catalina, de quien hablábamos ya la semana pasada, los verdugos le hicieron cargar a Jesús la cruz completa. O sea, llevaba las dos maderas, la vertical y la horizontal. Y así inició el recorrido. Luego de haber sido flagelado y con una corona de espinas en la cabeza, que como decíamos la semana pasada, con la cruz le topaba y le seguía ensartando las espinas. Fue hasta después de una tercera caída, de la cual no podía levantarse, que entonces le entregaron a Simón de Cirenes el estipes, o sea, el vertical, y Jesús pudo seguir adelante con el patíbulo. Aquí también vale la pena agregar que les ataban las manos. Ellos no llevaban las manos sueltas, sino que llevaban el patíbulo, pero con sus manos amarradas. La Beata Catalina, ella indica haber visto el hombro de Jesús lacerado hasta el hueso. O sea, habían destruido ahí toda la carne, sangrando profusamente. Si bien la tradición del Vía Crucis nos habla solo de 3 caídas, si ustedes se recordarán, ¿verdad? La Beata Catalina relata que después cayó 4 veces más, hasta la última, que fue al llegar al Calvario. O sea, en total Jesús cayó 7 veces.
Según las manchas de sangre que se pudieron estudiar en la sábana santa de Turín, los patólogos observaron que la rodilla derecha, además de parecer más contusa, presenta numerosas escoriaciones con bordes desgarrados sobre la región rotular. O sea, como que Jesús caía más y era su pierna derecha, su rodilla derecha, la que llevó todos los golpes. Los patólogos observaron sobre el hombro derecho una vasta zona escoriada y contusa, de forma casi rectangular, en la cual se abrieron de nuevo las lesiones producidas por la flagelación y se produjeron nuevas lesiones por el peso de la cruz y del patín. También opinan que al tener los brazos atados al patíbulo y no pudiera servirse de las manos para amortiguar el golpe de la caída, su cabeza iría a dar también fuertemente contra el suelo. Imagínense, 7 veces cayó. Varias de las heridas detectadas en el rostro en la sábana santa, por su profundidad que tenían estas heridas, que le causaron en estas caídas, se ve que él sangró profusamente de nuevo, ¿verdad? O sea, era todo él el que sangraba totalmente desde la cabeza, donde llevaba la corona de espinas, los golpes de su cara, todos los golpes que llevó, además de lo que ya había sufrido, nuestro Señor seguía sangrando. En ese camino, dice, una mujer llamada Serafia, que después la conocemos con el nombre de Verónica. En el Vía Crucis se le habla Verónica, que era prima de Juan el Bautista. Limpió la sangre de la cara de nuestro Señor con un sudario donde quedó marcado su rostro. Pues ella tuvo compasión al ver al Señor. Él dice que ya no miraba de toda la sangre que le caía, y esta mujer viene y en medio de todos los soldados y todos los que iban allí, ella pasa y pone el lienzo en el rostro de nuestro Señor. Aquí pueden ver ustedes las imágenes que hay del encuentro con la Santísima Virgen en su segunda caída. Ahí vemos cómo esta madre quisiera quitarle todo el tormento a su hijo y poderlo consolar, ¿verdad? Y sin embargo, hasta la quitan de ahí para que él siguiera en su caminar. Santa Brígida ofrece a Dios Padre este derramamiento de sangre de Jesucristo con la cruz a cuestas en la vía dolorosa, como una ofrenda en reparación de sus pecados de rebeldía y desobediencia a los mandamientos y de los del mundo entero. Después de haber hablado de Jesús llevándola a cuestas y haber llegado hasta el monte donde iba a ser crucificado, vamos a ver en qué forma lo crucificaron. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, del 22 al 37. Dice, llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Entonces lo crucificaron, y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús y ver qué se llevaría cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Al llegar al mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces uno de ellos corrió, empapó una esponja en vino agrio, la ató a una caña y se la acercó a Jesús para que bebiera, diciendo: déjenlo, a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. Pero Jesús
dio un fuerte grito y murió. En el Evangelio de Marcos, él nos dice que Jesús estuvo crucificado 6 horas. Estuvo 6 horas vivo, pendiente de la cruz. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 33 al 46, nos dice: cuando llegaron al sitio llamado La Calavera, crucificaron a Jesús y a los 2 criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Si vemos aquí en el Evangelio según San Lucas, él ya nos está poniendo otro elemento más, el que nos dice que el sol dejó de brillar y que la tierra se volvió en total oscuridad y que el velo del templo se rasgó. Según las revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich, ella dice que los elementos, el sol y la luna se movieron y taparon esta oscuridad. Aparentemente fue un eclipse de sol lo que hizo que hubiera esta oscuridad. Y aparte que sí hubo un terremoto, ¿verdad? Entonces el velo del templo pendía de 2 columnas. Estas columnas con el terremoto cayeron y entonces rasgaron el templo de arriba hacia abajo. O sea, ahí fue la señal de nuestro Señor, ¿verdad? De que se rompía en su cuerpo lo que a nosotros nos obstaculizaba la entrada hacia el Padre Celestial. Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versículos del 16 al 30, dice: entonces Pilatos les entregó a Jesús para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado, quedando Jesús en el medio. Jesús bebió el vino agrio y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Yo quisiera que aquí hiciéramos un minutito de silencio y nos pongamos en oración porque estamos hablando sobre la muerte de nuestro Señor. Luego también podemos ver el Evangelio según San Mateo en el capítulo 27, versículos del 33 al 50. Ese no lo tenemos aquí, así es que para quien lo quiera buscar. Sí lo tengo, gracias. Llegados a un lugar llamado Gólgota, esto es Calvario, le dieron a beber vino mezclado con hielo. Pero él, después de probarlo, no quiso beberlo. Una vez que lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando a suertes, y se quedaron sentados allí para custodiar. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y al mismo tiempo que a él crucificaron a 2 salteadores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban por allí le insultaron, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas,
Sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él diciendo, a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora si es que de verdad le quiere, ya que dijo, soy hijo de Dios. De la misma manera le impuraban también los salteadores crucificados con él. Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz. Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían, a Elías llama este. Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía de beber. Pero los otros dijeron, deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle. Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. En esto, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Tembló la tierra y las rocas se hendieron. Entonces, yo les quise leer el Evangelio según San Mateo para que ustedes vieran que aquí recoge lo de este terremoto, ¿verdad? Y cómo fue un terremoto fuerte, que incluso nos dice aquí más adelante que hasta tumbas de los muertos que estaban ahí volvieron a la vida, ¿verdad? En el Salmo 22, en el versículo 17, dice, me rodean como perros, me cercan una turba de malvados, han taladrado mis manos y mis pies. Fíjense que aquí en este Salmo ya nos está hablando de que taladraron. La Biblia aquí no nos menciona más detalle, pero existen estudios médicos forenses sobre la crucifixión. Y aquí donde dice que le taladraron sus manos y sus pies, nos dice más adelante, incluso también por revelación de la Beata Catalina, que los clavos no tenían la forma como nosotros los vemos ahora, ¿verdad? Que son puntiagudos. Estos clavos tenían en su punta o era roma, o era cuadrada, o era triangular. Entonces, al traspasar, ya se imaginan ustedes traspasar nuestras articulaciones, ¿verdad? Al traspasarlo, estos dice que eran como chilet, como agujas, que iban destruyendo los nervios, los tendones y todo lo que podía ir traspasando. Vamos a ver estos detalles médicos. Jesucristo fue clavado a la cruz cuando ésta estaba acostada en el suelo, o sea, ponían al prisionero acostado en el suelo y ahí fue donde lo clavaron. Luego fue levantada y puesta verticalmente, porque ellos hacían primero el agujero en donde iban a poner el palo vertical, ¿verdad? Entonces lo clavaron estando en el suelo y después es que lo levantan. Eso en la película de la Pasión, si ustedes se recordarán, ahí se mira claramente. Ya se imagina para un hombre que iba totalmente herido, golpeado, sangrando, ese movimiento ha de haber sentido la muerte, el sentirse ya colgado, detenido por esos clavos. Los clavos dicen que aproximadamente tenían una medida de 20 a 25 centímetros de largo. Podemos calcularlo. Lo que ya les había dicho, su punta era cuadrada o triangular, dice aquí nada más, pero no atravesaron la palma de las manos, pues dice que la mano se hubiera desgarrado
por el peso del cuerpo. Entonces ellos la atravesaron debajo de la mano, o sea, en la muñeca, en donde los dos huesos, el cúbito y el radio, se unen. Aquí fue donde le atravesaron los clavos al Señor, porque dice que es una parte fuerte que no se desgarra. Aquí pueden ver ustedes los negativos que hay, que lo sacaron de la sábana santa de Turín. A la izquierda, que se ve el negativo, ahí se ve la mancha, en donde el lugar donde fue traspasado por el clavo. Dice a la izquierda, detalle del negativo frontal de la sindón, correspondiente a la zona de las manos. Puede apreciarse perfectamente la herida causada por la entrada del clavo. Y a la derecha hay un detalle del óleo Resurrección, realizado por el pintor malagueño Francisco Trigueros, que lo hizo a partir del negativo. Y ahí pueden ver ustedes en las dos cómo se ve la herida del clavo en esta parte, ¿verdad? O sea, ya de la muñeca. Mediante control radiográfico, pudo demostrar que el clavo pudo entrar por el amplio espacio formado por las articulaciones radiopuntal inferior, fija y potente, capaz de aguantar el peso del cuerpo. Ahora, cuando a Jesús lo levantaron y ya lo pusieron en este agujero que había en la cruz, ahí empezó para él una dificultad más. Él no podía respirar. Entonces, haciendo presión con los pies, imagínense pies clavados, y con sus manos, que también estaban clavadas, él pasó continuamente moviéndose para en estas 6 horas que nos dice el Evangelio según San Marcos, poder respirar. Esto hizo que se hicieran más grandes las perforaciones que él tenía en los clavos y que esto le provocara el sangrar continuamente. Su sangre fue abundante. Porque, como les decía yo antes, se fue desgarrando todo tejido interno. Aquí volvemos a tener una fotografía más de los pies, tomado, como siempre les digo, de la sábana santa de Turín. En la parte izquierda, donde está el negativo, dice detalles del negativo frontal y dorsal de la síndone correspondiente a la zona de los pies, y detalle del óleo Resurrección de Francisco Trigueros a partir del negativo de la síndone. Ahí podemos ver que se mira cabalmente el lugar de la herida. Según las visiones que tuvo la Beata Catalina, los clavos salían por detrás de la cruz. Pues para sostenerlo totalmente, realmente tenían que haber salido los clavos. Miren la dimensión que tenían. Esto era para poder sostener el peso, ¿verdad? Al levantar la cruz y dejarlas caer sobre el agujero en la tierra, el golpe hizo que las heridas de los clavos se ensancharan, que ya se los había dicho, y la sangre brotara más, escurriendo hasta mojar la parte inferior de la cruz. O sea, había sangre total todo el tiempo y la sangre cayendo y cayendo y cayendo. Dice que la beata pudo ver cómo la sangre al principio, de un color rojo vivo, al final de la crucifixión se puso pálida y acuosa. Y yo me pregunto, ¿por qué se pondría pálida y acuosa? Porque se había acabado la sangre. Ahí podemos ver que nuestro Señor dio, como dice, hasta la última gota de su sangre. Y todavía nos falta un poco más. Santa Brígida, como estamos viendo la oración de los 7 derramamientos de sangre, ella ofrece a nuestro Dios este derramamiento como ofrenda en reparación de las desobediencias a los votos y a las reglas monásticas. Ella pues era una religiosa, ¿verdad? Y en expiación de sus pecados y de los del mundo entero.
Con esto terminamos la parte que es lo de la resurrección, lo de la crucifixión, y vamos a ver ya Jesús, vimos que había muerto, y ahora vamos a ver cómo todavía es traspasado con una lanza. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versículo del 31 al 37, nos dice, era el día antes de la Pascua, o sea, día viernes, ¿verdad? Los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado, pues precisamente aquel sábado era muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y que quitaran de allí los cuerpos. Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. El que cuenta esto es uno que lo vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ningún hueso. Y en otra parte la escritura dice, mirarán al que traspasaron. En el libro de Zacarías, en el capítulo 12, versículo 10, dice, llenaré de espíritu de bondad y oración a los descendientes de David y a los habitantes de Jerusalén. Entonces mirarán al que traspasaron y harán duelo y orarán por él como por la muerte del hijo único o del hijo mayor. O sea, ahí es la escritura que menciona San Juan que se había cumplido, ¿verdad? Ya en Zacarías estaba profetizado que lo iban a traspasar. A Jesucristo ya muerto le abrieron el costado derecho con una lanza. La razón de esto es que el cuerpo se le tenía que entregar a la familia en una forma legal, pero los romanos no lo podían entregar sin estar cerciorados de la muerte de la persona que estaba ahí. Y si era preciso, provocaban entonces con una lanzada la muerte, ¿verdad? Entonces ellos se querían cerciorar de que Jesús estaba muerto. Y antes de las 3 de la tarde empezaba ya. Antes de las 3. Porque si no, no lo podían. No lo podían dejar, lo tenían que bajar exactamente por el sábado que era solemne. Aunque Jesús ya estaba muerto y por eso no le quebraron las piernas, quiso el soldado, dice, practicar esta cautela. La lanza le atravesó la pleura y el pulmón, alcanzando la aurícula derecha del corazón. De ahí la abundante sangre y suero que según San Juan describe como agua que salió de la herida. Esto era ya lo último, ¿verdad? Por eso salió sangre y agua. Y porque era la aurícula, era lo último que iba a entrar al corazón, que nos bombea la sangre para ir a todo el cuerpo. Aquí tenemos fotografía en negativo del detalle de la herida de lanza en el costado derecho, en la sábana santa de Turín. Dice detalle del negativo frontal de la síndone y del óleo Resurrección de Francisco Trigueros a partir de la síndone. Véase la herida causada por la lanza en el costado derecho. Ahí lo tienen ustedes, tanto en negativo como en el óleo. Según las visiones que tuvo la Beata Catalina, de quien hemos hablado bastante, el centurión romano que le atravesó el costado con la lanza era Casio, que súbitamente, iluminado por la gracia y dada la ferocidad de los verdugos al romper las piernas de los dos ladrones aún vivos,
Él vio la profunda pena de la Santísima Virgen y de las santas mujeres que la estaban allí acompañando, y entonces decidió aliviar su angustia de que no le iban a romper las piernas a él, y entonces él da la lanzada para demostrar que Jesús ya está muerto y evitar que le quebraran las piernas. Pero realmente era el cumplimiento de la profecía, no le quebrarán ni un solo hueso. La beata también vio que Casio padecía de estrabismo. ¿Se acuerdan ustedes que el estrabismo son los que miran torcido, verdad? Exactamente. Lo cual dice que le provocaba burla de los demás soldados. Y vio cómo al retirar la lanza salió de la herida de Jesús un chorro de sangre y agua que mojó su cara como un río de salvación y de gracia. Casio se apeó, porque acuérdense que ellos lo hacían montados en un caballo, ¿verdad? Entonces Casio se apeó del caballo, se arrodilló y confesó en alta voz su fe en Jesús. La tradición relata que Casio tenía también una seria infección ocular que lo estaba dejando ciego. La beata relata que sus ojos se enderezaron y recobraron totalmente la visión. Los otros soldados presentes en este momento, sorprendidos del milagro, se hincaron y reconocieron también a Jesús. Miren, aquí es de recalcar cómo la piedad de una persona, la fe y la entrega de uno mueve a otros a hacer lo mismo. Y porque aquí vieron también ellos el milagro que había sucedido. Este soldado Casio había sido sanado de sus ojos. Dice que la tradición relata que Casio fue bautizado después con el nombre de Longinos. Miren, él se volvió cristiano y era Longinos. Longinos sí es oído y es conocido. Predicó la fe en Jesucristo como diácono. Él era un diácono y predicó. Suele identificársele como el centurión que ante la muerte de Jesús exclamara: en verdad, este era el Hijo de Dios. ¿Se recuerdan ustedes que en el momento en que la tierra estaba oscura, que hubo un temblor, este hombre sí se conmueve y dice: en verdad este era el Hijo de Dios, al ver todo el fenómeno natural que estaba ocurriendo? O sea, él desde ese momento ya el Señor le había empezado a tocar su corazón. Él fue martirizado y también fue canonizado en 1340, o sea que San Longinos es un santo de nuestra iglesia. Santa Brígida le ofrece a Dios Padre este derramamiento de sangre del costado de Jesús traspasado por la lanza como ofrenda en reparación por las necesidades de la Santa Iglesia y en reparación de todos los pecados del mundo. Llama la atención cómo desde aquel entonces que fue acabando de morir el Señor, ¿verdad? Y después dice que él fue canonizado en 1340, ya Santa Brígida ya estaba pidiendo por nuestra iglesia. Miren qué interesante, ¿verdad? Que es algo que nosotros no debemos de dejar de pedir por nuestra iglesia, por nuestros papas, por todos nuestros pontífices. Con esto terminamos los 7 derramamientos de la sangre en la oración de Santa Brígida. Y terminamos toda la primera parte de este estudio. Ahora vamos a la segunda parte, que es Jesús, nuestro gran sumo sacerdote del nuevo pacto. Aquí tenemos bastante palabra, pongamos atención en ella porque de verdad es bellísima. Vamos a ver en el libro de Hebreos, Hebreos 8, del 1 al 2 y 6. Lo más importante de lo que estamos diciendo es que nuestro sumo sacerdote es de tal naturaleza que se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios. Y oficia como sacerdote en el verdadero santuario, el que fue hecho por el Señor y no por los hombres. Pero nuestro sumo sacerdote, que ha recibido un ministerio sacerdotal mucho mejor,
Es mediador de una alianza mejor, basada en mejores promesas. Nuestro Señor, pues, está sentado a la derecha del Padre, mediando por cada uno de nosotros. Jesús no solo fue el sacrificio por nuestros pecados, sino que Él mismo también fue el gran sumo sacerdote que llevó la ofrenda de su preciosa sangre perfecta al propiciatorio de Dios Padre. Entonces vemos que Jesús fue víctima, Jesús fue ofrenda, Jesús fue sacerdote, ¿verdad? O es, mejor dicho, no fue, es sacerdote, o sea, el que está constantemente mediando por nosotros por su preciosa sangre ante el Padre. Vamos a ver también en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, el versículo del 11 al 15. Pero Cristo ya vino y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Es verdad que la sangre de los toros y chivos y las cenizas de la becerra que se quema en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestras conciencias de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Por eso Jesucristo es mediador de una nueva alianza y un nuevo testamento, pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido. Miren qué belleza. Amén. Jesucristo quiere que podamos estar con Él donde Él va a estar, en la presencia de Dios Padre. Y para esto vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo del 8 al 9, 13, del 19 al 20 y 24. Dice: a los que escogiste del mundo para dármelos, está hablando nuestro Señor, les he hecho saber quién eres. Usted está en oración con el Padre. Eran tuyos y tú me los diste y han hecho caso de tu palabra. Pues les he dado el mensaje que me diste y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos. No te ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Ahora voy a donde tú estás. Pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. No te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Padre, tú me los diste y quiero que estén conmigo donde yo voy a estar, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado
desde antes que el mundo fuera hecho. Amén. Amén. O sea, qué amor tan grande y tan eterno, ¿verdad? El Señor nos quiere donde Él está, junto a la presencia de Dios. Ahí es donde vemos que realmente podemos entrar, que podemos tener ya esa comunión con el Padre y podemos tener seguridad, porque nuestro Señor abrió ese velo de su propio cuerpo y tenemos esa entrada al trono celestial. Y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es nuestro Salvador, nuestro defensor, nuestra ayuda en todo momento. Porque nosotros entramos en esto que dice aquí en el Evangelio según San Juan, que te pide por ellos, dice, y por los que van a creer en la palabra que ellos van a proclamar, ¿verdad? Entonces ahí entramos todos nosotros. Estamos en la oración de nuestro Señor, en esa mediación constante. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, versículos del 50 al 51, dice, Jesús dio otra vez un fuerte grito y murió. En aquel momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. Y en el libro de Hebreos, dice en relación a esto, Hebreos capítulo 10, versículo del 19 al 22, dice, hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús. Siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura. Limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Entonces, ya fíjense que antes, por ejemplo, en estos sacrificios que decía el Levítico, que una vez al año hacían el sacrificio por el pecado, ¿verdad? Y entonces estos hombres por fuera quedaban limpios. Pero imagínense, nosotros podemos entrar constantemente ante el trono de Dios y limpio, como dice el libro de Hebreos, de toda mala conciencia. O sea, tenemos plena confianza en que la sangre de nuestro Señor nos limpió de una vez y para siempre de todos nuestros pecados, y que gracias a Él tenemos la salvación eterna. El nuevo pacto no solo cubre el pecado. Por el poder de la sangre de Cristo obtenemos el perdón de nuestros pecados. Limpiamos nuestra conciencia y somos liberados para poder vivir para Dios en paz y gozo. Alabado sea el Señor. El precio eterno ha sido pagado. El Cordero de Dios que fue inmolado ha pagado los pecados del mundo de una vez por todas. Ahora nosotros tenemos abierto un camino para poder acercarnos a Dios nuestro Señor. Y aquí pueden ver ustedes esta foto en donde está con el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, donde nos dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, o como dicen otras versiones, para el oportuno socorro. Bendito sea el Señor, que nosotros ya tenemos ese camino y esa comunión constante con Él. Bendito sea Dios. Terminamos con nuestro canto. Y de ahí oramos. ¿Les parece? ¿Sí?